Saludos, querida familia de Amor que Sana, bienvenidos. Mi nombre es Sor Ingrid, soy religiosa sierva de María y hoy vamos a estar abordando un tema que para mí es muy importante y es la espiritualidad en el rol del profesional de enfermería. Así que no te pierdas porque esto comienza ahora. Y para abordar este tema, que como decía en la introducción, es la espiritualidad en el rol de enfermería, nos van a estar acompañando Lainshane y Paloma. Ambas son enfermeras, así que bienvenidas y muchas gracias por haber dicho que sí. Gracias por la invitación. Sí. ¿Qué es lo primero que a ustedes, ¿verdad?, les surge cuando se habla de espiritualidad? Bueno, lo primero que a mí me viene a la mente cuando escucho la palabra espiritualidad es algo que va más allá de mí y más allá de cualquier situación por la que yo pueda estar pasando. Incluso lo veo como ese algo que me ayuda a sobrellevar cualquier cosa que pueda estar pasando en mi vida de la mejor manera. Para mí yo lo describo como una creencia interna que me ayuda a sobrellevar, ¿verdad? A reconfortarme en los momentos difíciles o en los momentos de la vida cotidiana. Así que realmente la definición sería muy amplia. No simplemente lo veo como algo específicamente religioso, sino creencia, ¿verdad? En general, ¿verdad? No todos tenemos las mismas creencias engloba en una sola palabra, sino que lo puedo desmenuzar de muchas maneras, pero sí, algo que me reconforte interno. Sí, y qué bueno que toca ese punto porque la espiritualidad no es lo mismo que la religión. O sea, son dos cosas totalmente diferentes que muchas veces van de la mano o una lleva a la otra, pero no es religión. Y cuando hablamos de espiritualidad en un entorno de salud y cuando se habla de que el profesional de enfermería o cualquier profesional de salud debe acompañar y cuidar la parte espiritual del enfermo, del paciente, del cliente, como quieran llamarle, se está refiriendo a esta parte, a cuidar esa espiritualidad, esos valores, ese sentir, ese creer de ese paciente. Sabemos que más aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No sé de dónde ustedes nos pudieran estar viendo, pero aquí en Puerto Rico la realidad del personal de enfermería es muy, ¿verdad?, muy fuerte, muy exigente. Ustedes, ¿verdad?, que son jóvenes aún, ya la hincha lleva un poquito más de tiempo, Paloma está más reciente, pero me imagino que ambas han sentido esos turnos, ¿verdad?, largos, emociones, ¿verdad? ¿A ustedes han sentido, o se han sentido sostenidas por algo más grande durante esos momentos? Yo por lo menos definitivamente sí, en varios momentos, porque la realidad es que si bien uno escoge esta profesión porque, ¿verdad?, una vocación es algo que uno realmente quiere hacer y hace desde el amor, seguimos siendo seres humanos que se cansan y se queman y son afectados por las situaciones que puede haber en el hospital. Y a pesar de eso, tenemos que mantenernos de cierta manera fuertes, de cierta manera empáticos para estas personas que están en un momento vulnerable. Por lo tanto, en esos momentos que sí, quizás lo vea un poco más difícil, que ya me sienta muy cansada, que el turno se esté poniendo más complicado, pues ¿verdad?, ese algo que va más allá de mí, como estaba mencionando, esa espiritualidad, al principio definitivamente me mantiene firme, porque me recuerda constantemente esos valores que yo tengo y esos valores que yo les quiero compartir a mis pacientes, esa bondad, ese cariño, ese amor, esa fortaleza, para que aunque yo esté cansada, ellos están más cansados que yo y están en un lugar que ellos no quieren estar, y puedan seguir adelante dentro de esa situación. Así que definitivamente sí. Cuando ya yo no puedo más, algo más me sigue moviendo a trabajar. Indudablemente, creo que lo has abarcado, ¿verdad? En general todo. He pasado por muchas situaciones en las que obviamente me ha pasado por la cabeza miles de veces renunciar a esto, a lo que me dedico, por lo que estuve años, ¿verdad? Trasnochándome. Pero una de las cosas que me mantiene en esto es pensar, si no lo hago yo, como lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Porque yo sí tengo muchos colegas, pero me encuentro con muchos colegas que comienzan, están 3 meses, 6 meses, ya, me voy. Prefiero ganarme los chavitos en Walmart
o en cualquier lado, o haciendo uñas, que gano más por hora que otra cosa, pero se nos olvidó porque comenzamos en esto. Y yo creo que es volver a reiniciar, ¿verdad?, el pensamiento de por qué estás aquí. Y sí, definitivamente necesitamos algo más allá de nosotros mismos internamente para seguir en esto, porque no es fácil. Sí, yo sé que la Aishen le tocó estar en hospital en tiempo de pandemia y yo me imagino que realmente para el profesional de enfermería o de salud en ese momento, si no creía en algo o tenía, o, ¿verdad? Iba a ser muy difícil, ¿no? La realidad que se encontraba. No sé cómo fue tu experiencia en esos momentos de pandemia. Pues mira, fue algo sumamente triste. En el momento yo no lo procesé como debía. Yo creo que nadie en ese momento lo procesó como debía. En ese momento necesitábamos mucho apoyo emocional, tal vez de un psicólogo, simplemente alguien que nos escuchara. Pero realmente por la administración del hospital no le importa después de que tú vayas a trabajar. Y nada de lo que pase malo dentro de se sepa, obviamente, por la ley IPA. Pero sí fue algo súper difícil. Mi familia me pidió que dejara de trabajar, que me cuidara, que pensara en mí. Pero entonces, vamos a lo mismo. Yo pensaba, si no voy yo, ¿quién se va a quedar en el hospital? Doblé muchos turnos, hice muchas 16 horas, muchas 20 horas, estuve mucho ahí. Me gustó mucho la experiencia en cuestión de experiencia. Emocionalmente fue horrible. Vi mucha gente morir todos los días y no es el simple hecho, entre comillas, de verlo morir, sino el hecho de tú tener que saber cómo expresarte con la familia, cómo buscar la manera de tú brindarle un apoyo cuando tú ni siquiera tienes un apoyo para ti misma. Entonces tú piensas, ¿cómo lo hago? Tuve una situación de que una muchacha de 18 años tuvo COVID, estaba con sus 38 semanas de embarazo. Tuvieron que hacerle cesárea de emergencia porque tuvo fallos respiratorios. Cayó entubada. Lamentablemente, esta muchacha estuvo entrando en intubación, uso de BiPAP, asistencia respiratoria, en fin. Nada. Yo vi a su bebé, nosotros nos decían que como no había visitas en el hospital, teníamos que hacer videollamadas para que los familiares pudieran ver, ¿verdad? A los familiares que ni siquiera decirle nada. Yo estaba en uno de mis turnos haciendo una de esas videollamadas, me tocó con esta muchacha y la muchacha se veía bien mal. Te puedo decir que yo entendía que era uno de sus últimos días. Cuando estoy hablando con los padres, ellos me preguntan que cómo yo la veía. Y yo le dije que lo único que yo les recomendaba como profesional era que oraran mucho por ella, porque yo no les podía describir lo que yo estaba viendo. Y de momento la mamá de ella se asomó con la bebé en los brazos y le comenzó a hablar. Y le dijo, yo estoy aquí cuidando a tu bebé, necesitas despertar porque ella te necesita. Recién nacida de varios días. Y ella me preguntó qué más ella podía hacer como madre por ella. Y a mí, yo realmente no tenía una respuesta clara y yo solamente pensé, ¿quieres hacer una oración? Y me dijo, sí. Y yo le dije, vamos. Comenzamos a hacer el Padre Nuestro. Cuando finalicé llamada, a los minutos la muchacha murió. Y realmente sí, dentro de tantas historias, ¿verdad?, de las que he vivido y más en la pandemia, son una de las cosas, obviamente, que fuerza natural que sostiene a uno como ser humano es Dios, aunque haya muchas personas que no sigan esto. En general, no estoy hablando de una religión en particular ni nada, sino la presencia grande, ¿verdad?, de esta tierra, es lo que nos sostiene. Sí, y saber que como la historia de esa chica, tantas personas, ¿verdad? ¿Verdad? Murieron y no tuvieron a lo mejor esa asistencia espiritual y que a veces, que es lo que quiero tocar ahora, muchas veces nos enfocamos en, ¿verdad? Y nos forman. La Ichen también inició en una universidad católica, yo sí inicié y terminé ahí y bueno, no sé, en tu universidad, pero
se tocan como cosas puntuales del cuidado espiritual, pero que a veces, ¿verdad? Ahí tú lo narraste, ¿verdad? Tuviste esa... A lo mejor la paciente no te expresaba que necesitaba una oración y un cuidado espiritual más que físico, pero me imagino que se encuentran a diario con que realmente es más necesario el cuidado espiritual en el paciente que el físico. Ujú. No sé qué pueden abordar eso antes también, que es una de las preguntas que vienen luego, que no se le da una formación. Yo sé que, por ejemplo, Paloma pues está muy activa en su iglesia, en su grupo juvenil, sé que tiene una base, pero no porque la universidad te dio esa formación. O me equivoco, no sé cómo ha sido tu experiencia. Bueno, lo más específico así que la universidad nos puede enseñar es que el cuidado es un holístico, que uno tiene que estar pendiente a esas diversas áreas de necesidad de un paciente y pues no solo la física. Pero, ¿verdad? Obviamente no entran, ¿verdad? Nos dicen que debemos adaptarnos según la necesidad del paciente, no necesariamente nos hablan sobre ¿verdad? Asistencia religiosa específica, sino que sí que tenemos que estar muy pendientes de eso porque sin duda a veces eso es lo que necesita el paciente para mejorar. Recientemente yo tenía una señora, yo trabajo en un área donde él es un cuidado de cirugía. No necesariamente son personas enfermas, ¿verdad? Que fueron porque tenían un catarro o algo así, sino son personas que son operadas y ese cuidado postoperatorio. Que, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, quizás no es algo tan complicado ni tan difícil para los pacientes, pero por el simple hecho de que ya están fuera de sus casas, que no pueden ver a las mismas personas que usualmente ven, les cambia la rutina completamente, ya de por sí el paciente puede desanimarse. Ya estando un día, 2 días solamente se puede sentir así, y más si es una población mayor, que es lo más que yo atiendo, población de adultos mayores. Pues tenía esta señora que cuando yo entré al turno, pues yo entré al cuarto, ¿verdad? Estaba haciendo las rondas, preguntando, qué sé yo, y ella estaba llorando con su esposo al lado, y la razón era porque ella decía que no iba a poder ver a su hijo, que él venía de viaje, entonces él no viene mucho a Puerto Rico, entonces que él había preparado la casa, un cuarto, y la señora estaba, ¿verdad? Realmente ella ni se acordaba de su dolor, ni la operación que le hicieron, lo único que estaba en su mente era que ella quería irse del hospital porque quería estar con su hijo. Y no había, vamos a decir, nada, y tenía dolor, pero como quien dice, no había nada realmente que yo le pudiera dar para su dolor físico que realmente le hiciera olvidar el principal problema que ella tenía, o la principal situación que ella tenía, que era que no podía ver a su hijo. Por lo tanto, pues, así fue como que el principio del turno fue así, yo tratando de confortarla, diciéndole, mira, pronto ya vas a salir de aquí, porque hay muchas situaciones por las que un paciente no se va del hospital y casi nunca es por lo que entraron, son otras cosas que pues lamentablemente van adquiriendo en el mismo hospital. Y pues estamos bregando con esas cosas. Y yo le digo, no, tranquila, ya pronto te vas a ir, tu hijo aún le faltan unos días, lo vas a poder ver, te vas a sentir mejor. Y uno tratando de acompañarlo de esa forma más pues espiritual, más emocional, que era realmente lo que yo identificaba que ella necesitaba. Y ella incluso me había dicho el día antes que no había podido dormir en 4 días. Y no importa tampoco lo que le dieran para dormir, tampoco había podido dormir. Y pues a la hora, llegó la hora de visita y el hijo pudo llegar a verla. Y estuvo hablando con ella, estuvo como 1 o 2 horas con ella. Y cuando yo volví a entrar, la señora era alguien completamente diferente. Ella ya estaba feliz, ya no estaba llorando, ya no le dolía nada, ya estaba contenta, se volvió a animar. Y cuando ya se estaba acabando el turno, dando, ¿verdad?, que yo paso para despedirme de los pacientes y qué sé yo, ella estaba durmiendo. Cada vez que yo iba para chequearle algo, ella seguía durmiendo. Y se despertaba y me atendía y volvía a dormir. Que ahí uno se da cuenta que a veces, como menciona, medicamentos, inyecciones, lo que sea que uno les pueda dar, no les va a solucionar el problema, ¿verdad? Que no es causado por nada físico. La señora simplemente necesitaba ver a su hijo unos minutitos, 1 horita, y todo ese sentimiento que ella tenía, esa situación que ella tenía, se solucionó. Sí, sí. No, y es una realidad el poder ver siempre al paciente holísticamente, porque como vemos ahí, a lo mejor en su rol físico o en su, ¿verdad? ¿verdad? En la parte física, pues sí tenía eso, pero como usted decía, no era el dolor fuerte o lo que la perturbaba, era su rol como madre. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos más a lo mejor en que
pues en lo técnico le di los medicamentos, su herida está curando bien, está bien, esto y lo otro, pero no vemos a lo mejor ese quejido, ese gritar silencioso del paciente que reclama. Porque claro, no sé qué ustedes piensan, pero para poder cuidar hay que cuidarse. Yo creo que uno de los retos de personal de enfermería y de cualquier otro que cuide o que esté, ¿verdad?, con otros, es reconocer que somos necesitados y que tenemos que, ¿verdad?, que somos un todo y que nos afecta. O sea, no sé cómo, ¿verdad?, ustedes ven esta parte de que nos tenemos que cuidar no solamente en el cuidado de que tenemos que descansar, que los turnos son fuertes, de que hay mucho trabajo, más los problemas que ustedes traen, porque esa es otra cosa. No se ve que el personal de salud deja un problema fuera o sigue pensando a lo mejor aquel hijo, aquel papá, aquel mamá, lo que sea situación que está atravesando para poder cuidar, pero cómo es necesario poder manejar, ¿verdad?, todas esas situaciones para poder, ¿verdad?, tener un cuidado de calidad, porque hace poco con uno de los compañeros cuando estaba estudiando leímos un artículo que decía que cuando un profesional de salud logra vivir una espiritualidad, llamen como la llamen, o sea, cual sea la que viva la persona, le da esa característica, o sea, hace que ese profesional sea más empático, sea más servicial, sepa reconocer cosas que a lo mejor los otros no lo pueden reconocer, como algo tan simple como el poder tener un diálogo, un buen turno, en el team, poder, ¿verdad?, correr bien. No sé cómo ustedes ven eso en su día a día. Bueno, realmente yo entiendo que eso tiene que ver mucho con la persona que es, o sea, el ser interno de cada persona, porque yo he tenido tantos compañeros que, ¿verdad?, se pueden, son particulares, punto. Y por más, yo no encuentro a alguien, por ejemplo, que te pueda decir que trabaje algo similar a mí. Puedo tener 20 compañeros y todos trabajamos de maneras tan distintas. Y yo digo que tiene que ver mucho con la manera de ser y con la crianza. Que claramente nosotros no nos criamos todos iguales, algunos somos consentidos, algunos no. Algunos simplemente nunca nos hablaron de la ética o la moral, de los principios. Hay muchos que trabajan solamente por dinero realmente, aunque no somos los mejores pagados en este país, pero trabajan por dinero. Y son muchas cosas. Entonces, esto abarca a que yo por mí puedo hablar como enfermera, que a mí me encanta hablar con los pacientes. Si les puedo hablar un ratito de cualquier cosa, de cualquier tema que los saque fuera de, ¿verdad?, mentalmente, de lo que estén pensando en su enfermedad, porque la mayoría no dejan de pensar en eso. Y yo digo que la mente lo es todo. Si tú piensas en algo, lo atraes. Es la ley de la atracción. Entonces, yo creo que cada enfermero o persona puede poner su granito de arena siendo empático, pero no todo el mundo lo tiene. Por más que estén en esta profesión, no todo el mundo sabe lo que es eso. Así que yo pienso que es dependiendo de cada persona y de cómo tú quieras ser y cómo tú quieres que esa persona se sienta. Añadiendo lo que ella está diciendo, es, como dice, los principios, los valores. Los valores es lo que determina, ¿verdad?, según mi opinión, cómo cada enfermero va a tratar a sus pacientes. Y eso se ve en el ámbito laboral, ¿verdad?, en cualquier ámbito laboral realmente. La diferencia entre cómo cada una de las personas se comporta al interactuar con pacientes, familiares, otros compañeros, como algunos quizás tienen más paciencia que otros, aunque tengan que enfrentar a un familiar, ¿verdad?, porque a veces uno está recibiendo, pues, nosotros nos gritan, nos faltan el respeto y cosas, y uno no quiere obviamente reaccionar de la misma manera, pero tampoco quiere que, ¿verdad?, como permitir que eso se siga dando, porque si uno no pone un alto va a seguir ocurriendo. Pero aún en esos momentos, cómo mantienen la calma, cómo nunca le faltan el respeto a la otra persona. Y, ¿verdad?, por lo menos
obviamente, como ya menciona, sí, muchos de los valores que yo puedo presentar en mi profesión definitivamente vienen de cómo a mí desde chiquita me van criando. Y también esos valores que yo fui aprendiendo y que yo continúo cultivando, también definitivamente yo los veo reforzados cuando, ¿verdad? Mientras practico mi fe, cuando voy a la iglesia, cuando voy a la misa, cuando estoy con los demás jóvenes, cuando sigo interactuando con estas personas y yo veo cómo esos valores que yo considero sumamente importantes aportan en una situación, pues sigo trabajando en ello, aunque sea difícil, porque aunque uno, ¿verdad? Uno intente ser la mejor persona, van a haber momentos en los que uno, te dieron por donde más era difícil y pues a veces uno reacciona de cómo no debe reaccionar, pero te das cuenta y, ¿verdad? Te modificas cómo estás actuando. Y algo que yo creo que nos lo han dicho a todos los enfermeros cuando uno, ¿verdad? Cuando un paciente se siente cuidado, se siente amado, es como, a ti te gusta lo que tú haces, ¿verdad? Siempre, o sea, siempre cuando le pusiste una inyección y no le dolió, te lo van a decir. Te quedas hablando con ellos un ratito, los distraes, te lo van a decir. Y esas cosas se notan. Cuando uno realmente está ahí porque lo quiere, cuando uno realmente muestra cómo uno es y cuando uno muestra esos valores, cuando uno muestra esa fuerza que uno tiene, venga de donde venga, eso lo notan los pacientes y hace una diferencia grandísima en su cuidado. Sí, y que cuando venimos a ver son valores o gestos que no cuesta nada. O sea, no estamos hablando a lo mejor de un turno con ese paciente, de quedarte con el pendiente, sino que son gestos sencillos que nacen de ya de tener esa visión, ¿verdad? Ante la necesidad, lo que está pasando, cuando ya se van sensibilizando, que eso también es con el tiempo, porque no se le va a pedir a uno recién llegado, graduado, que tenga a lo mejor la misma sensibilidad, la misma visión, que a lo mejor tiene uno con más experiencia, porque pues ha ido poco a poco adquiriéndola. Y una cosa que ustedes trajeron a colación ahora fue que muchas veces y lo he visto mucho últimamente, es como que la falta de respeto. Es verdad que sabemos que hay falta de respeto en todos los ámbitos. Y también lo vemos de profesional a familiar o enfermo. Pero me llamó mucho la atención. Yo estaba en emergencia hace unos meses atrás. Como, literal, eran como 2 o 3 enfermeros que habían. Y muchos estaban doblando. Y como los pacientes le gritaban tan feo al enfermero que yo decía, no puedo hablar primero porque realmente no está todo el turno, no sé si ha habido una injusticia o no, que esté defendiendo algo que no es defendible. Y yo decía, entonces yo decía, cónchale, puedo comprender que a lo mejor no les pueden dar ¿verdad? El trato adecuado, la emergencia estaba que reventaba, eran muchos pacientes, pocos enfermeros. Pero a pesar de todo, ellos mismos estaban intentando, ¿verdad? Poder sacar el turno porque, pues, bien o mal, tenían que hacerlo. Y yo pienso que eso es un factor que, ¿verdad? Esta sociedad ha perdido en todos los sentidos, pero especialmente en cuanto al respeto. Yo creo que el respeto muchas veces se exige que, no, es que los enfermeros tienen que tener respeto, pero, oye, también tienes que tener el respeto. O sea, un profesional de salud, sea cual sea, no está ahí porque compró en la farmacia de la esquina una tarjeta. Se ha matado años estudiando, ha tenido que revalidar y, o sea, a lo mejor no será el mejor, pero necesito un respeto. Y yo pienso que en este campo de la salud, el respeto se ha ido perdiendo. O sea, y que también el respeto va desde viene, ¿verdad? De fondo también de un valor que tú tienes en tu casa y una sociedad, pero claro, estamos en una sociedad en que todos tenemos derecho, pero nadie tiene obligación. Entonces uno ve esa parte, ¿verdad? Que hay esa laguna y que hace entonces que el cuidado y los turnos pues sean más fuertes, porque ya no dice, ay, no, ya llegó la paciente fulana. Aquella tuvo un problema con que entonces ya va creando un ambiente un poco más incómodo ya de por sí que tener un familiar enfermo, ¿verdad? Es incómodo, más tener estos problemas pues afectan un poco el día a día. La cosa es que enfermería pues siempre está ahí. Entonces, doctores,
de cualquier tipo, terapia respiratoria, cualquier otro personal de salud que vaya a ver al paciente no está siempre ahí. Viene, hace lo que tenga que hacer, se va. Viene, evalúa y se va. Enfermería siempre son los que están ahí. Por lo tanto, además de recibir lo que nos podría tocar a nosotros, a veces también nos toca lo que no era de nosotros. Si el doctor le dijo esto al paciente, pues nos cuestionan a nosotros porque obviamente somos los que estamos ahí. Y la forma en la que lo cuestionan, a veces sí pueden hacer esa división de que no somos nosotros quien le dio esa noticia o la razón por la que pasó X cosa. Pueden hacer esa división o puede que no. Y pues nos hablen a nosotros como si nosotros fuéramos el médico, si fuéramos terapia respiratoria, si fuéramos el familiar que vino y le dijo algo, cualquier cosa. A veces nosotros la recibimos, así que también eso complica un poquito y ¿verdad? Le pone más peso aún al hecho de que nosotros debemos estar fuertes en lo que nosotros creemos y en los valores que nosotros cultivamos. Y por eso yo siempre al principio del turno, bueno, Señor, ayúdame, las cosas las cogemos con calma y uno respira y tú te acuerdas, el paciente está, ¿verdad?, vulnerable, esto y lo otro. Como dije, no es lo mismo a dejar que uno se le falte el respeto, pero incluso en esos momentos donde yo diga, mira, entiendo por lo que estás pasando, se puede hablar con el médico, voy a hacer todo lo que está en mi alcance, pero siempre dejando claro que, ¿verdad?, esas divisiones. Quizás yo no fui la responsable de esto, pero aún así voy a hacer todo lo que está dentro de mi poder, por así decirlo, para tratar de solucionarlo. Y a veces, ¿verdad?, por lo menos yo, a veces sí, uno pasa y de repente habla un poquito fuerte, pero después yo me hago, ok, tranquila, te voy a ayudar. Y pues uno sigue, pues. A veces eso es lo que lo hace difícil, que recibimos de todos lados cosas hasta que no nos tocan a nosotros. Sí, y cuando hablaba ahora, me hago pensar eso, ¿no? O sea, tienes que pensar, o sea, tú estás diciendo, no, tengo que pensarle que el paciente está vulnerable, que la familia también, es complicado, pero también me imagino que llegará un momento que te dirán, ¿y quién está pensando en mí? O sea, yo también he dejado un problema en mi casa, ya llevo días, este paciente lleva tiempo aquí, ya yo no puedo más, allá, ¿quién piensa en mí? Y no sé ustedes, ¿verdad?, que están ¿verdad?, más de lleno en esta realidad, ¿qué les gustaría a lo mejor que sabemos que se dan muchas formaciones continuas, incluso a veces dependiendo de la agencia o el hospital donde estén también dan como charlas ¿verdad?, y orientaciones? ¿Qué a ustedes les gustaría encontrar que le ofrezcan a ustedes para su propio autocuidado? O sea, que pues, a lo mejor hayan clases continuas, orientaciones, momentos, espacios, reuniones en su, ¿verdad?, en su entorno donde puedan sentirse cuidados, porque esto no es ser egoísta, es que para cuidar bien hay que cuidarse. Yo entiendo que debería ser compulsorio, así mismo como quieren que todos los años que vamos a renovar tengamos el control de infecciones y, ¿verdad?, esos ciertos temas que son compulsorios, también debería ser compulsorio el autocuidado en general de la persona y al paciente, porque nosotros lamentablemente englobamos todo y aunque no tengamos el título de que corremos todas las bases, las corremos aunque no queramos. Y somos responsables básicamente de todo. Escogimos una de las profesiones más difíciles, pero la elección la hicimos nosotras, así que pues, hay que cargar con eso en esta vida y tratar de hacerlo, ¿verdad?, lo más ejemplar posible dentro de, porque esa es otra cosa. Ya las universidades no están como antes, no enseñan como antes. Los ejemplos y los John Crowan que por lo menos yo he tenido la oportunidad, hay muchos buenos, pero hay otros que de verdad no dejan pies con bola y comienza desde lo que hablamos ahorita, desde los valores hasta el trato, es todo. Y realmente tú te decepcionas de ver cómo pues los más jóvenes continúan, pues sí, hacen el esfuerzo de estudiar, pero a lo mejor lo hacen por otra cosa externa, me obligaron, o lo voy a terminar porque ya comencé, pero no era lo que tú querías. Yo tengo muchísima gente que ha estudiado enfermería y le digo, pero tú eres enfermera, y me dice, sí, pero abrí mi negocio. Yo prefiero hacer café que estar, vamos a ponerlo así en una manera vulgar y que no se escuche tan feo, porque a nosotros nos llaman los limpias. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Caemos como quien dice en lo bajo. Entonces, no, enfermería es mucho más que eso. Nosotros lo hacemos todo. En mi rol ahora mismo, yo llamo al médico, sí, yo sigo órdenes médicas, pero
yo me he ganado la confianza de yo poder ejecutar y hacer cosas con el paciente, procedimiento, y llamo al médico y le digo, hice esto y esto y esto. ¿Usted quiere que haga algún otro cambio o que lo maneje la próxima vez de otra manera? No, está todo nítido, gracias. También el médico, son poquitos, entre comillas, pero tienen demasiados pacientes. Yo veo a los pacientes semanales y ya me los sé completitos, pero ellos lo ven cada 2 semanas o mensualmente. ¿Tú te crees que de 300 pacientes él se va a acordar quién era Pepe del barrio? No se va a acordar, por más que yo quiera. Nosotros abarcamos todos, así que... Yo tenía una profesora que él decía que enfermería era el chicle, porque unía todo, era como un chicle que unía aquí, unía acá, y es una realidad, es así. Y no sé qué, ¿verdad? ¿Qué le gustaría, verdad? Sabemos que hay muchas, ¿verdad? Muchas denominaciones, muchas creencias, muchas religiones que tienen, ¿verdad? ¿verdad? Es la preferencia que tenga el profesional de salud en lo que él desee. ¿Qué le gustaría encontrar ¿verdad? En los espacios, ¿verdad? En la religión donde ustedes pues practican, que le ayudaran también a ustedes, porque a veces también siempre hablamos como de gobierno, que el gobierno dé pero también de esa parte pastoral de la iglesia, que le ayudara también a ustedes en este caminar? O sea, ¿qué le gustaría encontrar? Yo siento que, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, hay un área donde, ¿verdad? Donde por lo menos la plaquita dice capellán, no sé si dice capellán cristiano y capellán católico, dice algo así. Pero recuerdo una vez que yo fui, y había una capillita que decía, servicio a tal hora, misa a tal hora. Recuerdo una vez, yo estoy haciendo las prácticas como estudiante, que fui, porque decía a las 12, misa a las 12. Yo dije, pues voy a aprovechar mi hora de almuerzo y voy a ir para allá. Y no hubo. Que también esto, que quizás es como, igual que en la enfermería hace falta personal, pues también en todos los trabajos, ¿verdad? Viendo quizás el sacerdocio como un trabajo, que no, ¿verdad? No lo es, pero viéndolo de esa forma, también hace falta ahí sacerdotes, que quizás también me gustaría un poquito más presencia en ese sentido, pero también reconozco que igual que nosotros hacemos falta, ellos también hacen falta, que quizás a veces no sea tan fácil. Pero aún así sí, por lo menos ¿verdad? Como dije, en el hospital, casi toda la semana o por lo menos cada 2 semanas sí vienen personas de diversas denominaciones para preguntarle a cada paciente si necesitan algo. Se quedan un ratito con ellos, ¿verdad? Oran con ellos y también nos preguntan a nosotros si también nosotros necesitamos algo y sí se ofrecen para dar ese acompañamiento tanto a los pacientes como a los enfermeros. Igual sacerdotes, laicos, carmelitas van y de otras denominaciones capellanes y van preguntando, que siento en ese aspecto, por lo menos en mi hospital sí está cubierto y, ¿verdad? Se agradece demasiado porque, como dije, a veces los pacientes son lo que necesitan y se animan así. Pues mira, yo tuve la oportunidad de cuando trabajaba en el hospital, siempre iba, ¿verdad? Una hermana, cada cierto tiempo a ver a los enfermos. Es como todo. A veces se nos olvida que a pesar de que nosotros físicamente no estemos enfermos, pues seguimos siendo seres humanos y que hay que abarcarnos a todos por igual. No es que me haya sentido mal ni nada en ese sentido, pero sí, solo nos enfocamos en lo que es el enfermo, lo que hablamos, y que a veces nos hace falta un poquito más de cuidados a nosotros mismos. Lamentablemente en pandemia nosotros nos prometieron villas y castillas en cuestión de salud mental, asistencia, ¿verdad? De terapia con psicólogos, psiquiatras, y no fue así. Brindaron apoyo económico para eso y no se vieron por ninguna esquina. Tampoco me puedo quejar en ese sentido porque el que lo necesitaba realmente, que era el paciente que estaba ahí postrado en esa cama, no los tuvo porque sí le hacíamos el referido al psiquiatra o al psicólogo y ellos lo que hacían era leer el expediente. Y yo me preguntaba, entonces, ¿cómo tú estás evaluando al paciente si ni siquiera puedes hablar con él? Porque no quieres vestirte y entrar a verlo a la habitación. Entonces, pues son muchas cosas, pero mientras tanto enfermería, si tú te tienes que vestir,
estar las 16 horas ahí, solamente vas a salir para comer y para bañarte, para ir al baño y vuelve y entra. Y no vino tu compañero, te tienes que quedar las otras 8 horas. Siento que también lo que causa todas estas cosas es que, ¿verdad? Y esto en general en la sociedad se va perdiendo como que cada vez más ese sentido del valor de la vida. Y el valor, ¿verdad? Desde lo más simple, la dignidad humana. O sea, nos enfocamos, obviamente es importante cuidarnos a nosotros mismos, pero hay diferencia entre pues, yo cuidarme a mí y pues simplemente pensar en mí y ya, y olvidarme de los demás, y que los demás también necesitan de diversas cosas y necesitan de mí también. Y ahí a veces, ¿verdad? Uno cae en eso, y me recordé eso cuando mencionó de los estudiantes que ahora uno ve que están súper motivados, y hay otros que pues no realmente están en esta profesión por las razones correctas, porque simplemente, pues ya sea por el dinero, o dicen, pues a la primera que yo me siento incómoda o a la primera que me hagan X cosas, pues yo me voy. No está perdiendo, ¿verdad? Poquito a poquito, tanto la enfermería como, ¿verdad? La sociedad en general, ¿verdad? Darle el valor a las cosas, la importancia en lo que uno hace, y muchas personas se están enfocando más en pues cómo yo me siento únicamente, y si yo no me siento bien aquí, pues me voy. Entonces estamos otras personas que quizás sí le damos esa importancia, y pues terminan un poquito más cansadas, porque entonces dicen, diantre, pues si yo no lo hago, si no lo hago como yo lo hago, como realmente yo sé que es correcto hacerlo, pues ¿quién lo va a hacer? Y se termina la balanza de cierta manera, pues desbalanceando, valga la redundancia, a estas personas que únicamente pues piensan en ellos, y las otras que pues se olvidan un poquito de ellos mismos, que obviamente también está mal, tratando de compensar esa falta de empatía y esa falta en el cuidado de las personas y en el cuidado de uno mismo. Sí, yo creo que has puntualizado algo muy bueno, y es la dignidad. O sea, y cuando hablamos de dignidad, es algo tan sencillo como darle la privacidad. Últimamente, ¿verdad? Se va perdiendo esa parte de la privacidad, de si voy a preguntar algo, no gritarlo, sino de acercarme y decirle, fulano, ¿con quién usted vive? Esto y lo otro, ¿verdad? Porque nadie tiene que enterarse, porque es el IPA, tú no sabes quién está escuchando, quién. Y yo creo que, y volvemos a lo mismo, tanto del personal al paciente como ¿verdad? Del paciente al personal de salud, ¿verdad? Tener esa dignidad. Y yo creo que si fuéramos más conscientes de lo que valemos cada cual, trataríamos a los demás como yo quisiera. Porque si yo me siento una persona digna, una persona que... Y el sentirnos dignos, sentirnos bien, no quiere decir es egoísmo, es autosuficiencia, no. Es simplemente saber que soy una criatura humana, que tengo unos valores, que he sido amada y creada con amor por Dios, a pesar de mis imperfecciones, pero que como yo valgo, el otro vale, tiene el mismo derecho. Así que yo creo que podemos como que concluir, ¿verdad? Este espacio. Yo le agradezco mucho tanto a la Ishen como a Paloma por acompañarnos, porque realmente es un tema que hay que, ¿verdad? Continuar abordándolo. No sé si en algún momento, mientras ustedes están, ¿verdad? De break, qué sé yo, o hablan o se encuentran, así sea en una fiesta, ¿alguna vez ustedes se han cuestionado esta parte de la espiritualidad? O sea, se lo cuestionan, se habla o se ve la necesidad entre ustedes. Bueno, definitivamente, o sea, con nosotros enfermeros o con los No, con los pacientes. mismos enfermeros, entre ustedes como colegas. Yo pienso que sí, o sea, todo, como dije, termina en los valores. Yo siento que si tú no eres una persona que cultiva la espiritualidad, independientemente, tienes que definirla, tener algo en tu vida que te motive, algo en tu vida que le dé sentido, que tú tengas una razón por la cual tú haces las cosas. Porque no podemos llegar al trabajo, llegar a distintos lugares y hacerlo simplemente por dinero. Hacerlo simplemente porque ya comencé a trabajar, no me puedo salir. Hacerlo pues por cualquier razón que no sea, pues genuinamente pues aportar un cambio en el mundo. Sí, y obviamente la necesidad se ve cuando vemos enfermeros que tratan a los pacientes, o los mismos pacientes a veces te los cuentan, cuando tú los tienes al siguiente día o tienes una interacción con ellos, dicen, tal persona que me hizo esto y me dijo lo otro, y no sabemos cómo fue la situación porque no estuvimos ahí, pero sin duda se ve esa necesidad de cultivar en nosotros, ¿verdad? Pues esos valores, esa espiritualidad, esa importancia de la vida. Sí, definitivamente
es algo que se toca, no todo el tiempo, pero se toca en los momentos bien, bien difíciles, es algo que es fundamental y sí, sobre todo en los hospitales se toca mucho porque uno ve muchos escenarios diferentes y todos los días es algo nuevo y todo es un aprendizaje realmente, pero las emociones no todos los días son las mismas y pues uno tiene que trabajar con eso. Así es. Así que vamos a concluir, ¿verdad?, este espacio pidiendo, ¿verdad?, por todo el profesional de salud para que el Señor, ¿verdad?, le dé la capacidad de ver a ese paciente, a esa persona, como mismo Él lo ve. O sea, que puedan descubrir que esa otra persona tiene esa dignidad, tiene esa necesidad, no solo de un cuidado físico, sino también de un cuidado espiritual, la que es la esencia del ser humano. Cuando morimos no nos quedamos, ¿verdad?, aquí, sino que nosotros partimos a esa vida pues plena a la que hemos sido llamados desde toda la eternidad. Entonces vamos a rezar junto al Padre Nuestro, ¿verdad?, por todo el profesional de salud y en especial por el de enfermería. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que muchas gracias por decir que sí a ¿verdad?, esta pequeña locura. Y a ustedes, queridos seguidores, recuerden compartir este contenido que sana. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.